Sicilia es la mayor isla del mar Mediterráneo y ha estado habitada desde la prehistoria. Los pueblos más prominentes fueron los sícanos, de cultura neolítica, provenientes de la península ibérica que habitaron la isla desde el tercer milenio a.C. Desde la Italia continental vinieron los sículos y en el siglo IX a.C. fue ocupada por los fenicios. Palermo es un nombre fenicio. En el siglo siguiente, los griegos se asentaron en Siracusa y colonizaron todo el oriente de la isla hasta que la guerra del Peloponeso hizo que Esparta destruyera la flota ateniense en la isla. En el siglo V a.C. llegaron los cartagineses, asentándose en el oeste. Tanto los griegos como los cartagineses querían el dominio pleno de la isla, por lo que los griegos buscaron la alianza con la República Romana en el año 262 a.C. En la primera guerra púnica, Roma aplastó a Cartago, convirtiendo Sicilia en una provincia romana. En la segunda guerra púnica, Sicilia se rebeló y se alió con Cartago, siendo nuevamente vencidos por los romanos y llegando a ser provincia romana durante 700 años. Con la caída del Imperio Romano, la isla fue saqueada por los vándalos en el 439 y sustituidos por los ostrogodos en el 491. En el siglo VI, los bizantinos tomaron la isla como base para conquistar el resto de Italia. En el siglo VIII, los sarracenos del norte de África fundaron en la isla el Emirato de Sicilia. En el siglo XI, los mercenarios normandos conquistaron Sicilia a los árabes, fundando su capital en Palermo. Debido a diversas alianzas, perteneció al Reino de Aragón hasta 1409 y se vio implicada en las guerras napoleónicas. En 1861, con el desembarco en Sicilia de Giuseppe Garibaldi, pasó a formar parte del Reino de Italia. Pero a Sicilia le quedaba todavía la mayor de todas las invasiones, la turística. ¡Estamos en Sicilia! En este viaje vamos a circunvalar la isla, teniendo como origen y destino final Catania. Nos encontramos en Catania, en la Plaza del Duomo, y en el centro está la Fuente del Elefante, que es el símbolo de Catania, y está tallada en piedra de lava. Detrás de mí se encuentra el Palacio Chierici. Tras la erupción del Etna en 1669, el río Amenano quedó sepultado bajo la ciudad, y este es uno de los pocos puntos donde se deja ver a la luz del día. Esta fuente está usando directamente el agua del río y es de mármol de Carrara. La Catedral de Santa Ágata fue reconstruida, puesto que quedó completamente destruida en el terremoto de 1693. Está realizada en barroco siciliano del siglo XVIII. Dentro se encuentra la tumba del compositor de ópera catanés Vincenzo Bellini. Este es el Palacio de los Elefantes y actualmente se encuentra ubicado el ayuntamiento. En la plaza de la Universidad, las 4 farolas monumentales de bronce, cada una tiene su leyenda. Esta es la de Gammazita, una hermosa muchacha de Catania ya prometida. El soldado francés Droeto se enamoró de ella, hasta el punto que la joven de Catania nunca salía sola, excepto un día, cuando al dirigirse al pozo cercano al castillo de Ursino, fue perseguida por el soldado, y para mantener su virtud, Gammazita decidió arrojarse del pozo y suicidarse antes de deshonrar a su marido. Nos encontramos en la Colegiata de Catania, y como podemos ver, creo que están esperando a los novios para celebrar una boda. En lo alto de la Colegiata se puede observar una arcada y dentro una campana. Esto es típico del barroco siciliano. Este es el Teatro Bellini en la ciudad de Catania. Aquí han actuado figuras tan importantes como Montserrat Caballé, María Callas, Luciano Pavarotti.
Este teatro adopta su nombre del hijo predilecto de la ciudad, Vincenzo Bellini. Senza una valigia io e te siamo partiti giovedì, nei nostri occhi c'era un sì, pioggia di farfalle. El castillo de Ursino estaba en la costa para defender la ciudad. Hoy es un castillo en medio de la ciudad. La erupción del Etna en 1669 produjo tanta lava que cubrió las áreas a su alrededor. Y la altura del castillo, a consecuencia de la lava, se redujo. Hoy en día, este castillo se encuentra a unos 800 o 900 metros tierra adentro. Ahora es museo municipal y fue construido en el siglo XIII y es uno de los pocos edificios de Catania que resistieron al terremoto de 1693. Gioventù di chi ama hippie, hippie, hippie. Na 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 na. Catania es una hermosa ciudad situada al este de Sicilia, siendo la segunda más grande de toda la isla. Es conocida como una de las ciudades negras, debido al efecto que el Etna tiene en los edificios y porque muchos de ellos están construidos con lava. Se encuentra a los pies del volcán más grande de Europa, el Etna. Ha sido hasta 7 veces arrasada por las erupciones volcánicas. En el 2002, la UNESCO declaró a esta ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come un lume cari, l'anima chianci addolorata, non si dà pace ma chi mala nottata, lo tempo passa ma. Este es el anfiteatro romano del siglo II después de Cristo. Está básicamente bajo tierra porque durante el Imperio Romano fue desechado y la ciudad creció sobre él. Se non c'è nudo, casa faccia lu barconi. Passa ma non aggiorna, non c'è mai sole, no, se tu non torna. Brucia la luna in cielo, io brucio in gelosia, mi giro e voto un tasto letto. La iglesia de San Nicolo la Arena es la más grande y alta de Sicilia. Tiene la fachada inconclusa porque los monjes prefirieron usar sus recursos para mejorar las viviendas del monasterio que en finalizar la parte superior de la fachada.
El complejo se completa con el convento benedictino, fundado en el siglo XVI, y en la actualidad pertenece a la Universidad de Catania. Brucia la terra mia e abbrucia lume cari. Chi siti d'acqua ida e io siti da morì. A cula canto le mie canzoni. Se non c'è nudo che si affaccia a lui barconi. En 300 metros. ¿Qué? En la rotonda coge la segunda salida. De a la izquierda hacia SP-120. Luego gira a la izquierda en SP-92. ¿Qué montaña es esa? El Etna. ¿Qué le pasa? Que echa humo, mucho humo. Tra mari e giuri nascisti tu, terra d'amore, non mori più. Para llegar al Etna desde Catania hay un sinfín de carreteras que se entrecruzan para al final converger en el refugio Sapienza, situado a 1900 metros de altitud. Después de pagar el parking hay la opción de subir andando o el teleférico, que cuesta 30 euros ida y vuelta y te deja a 2.500 metros de altura. Detrás de mí, el Etna. Repite. Detrás de mí, el Etna, el volcán más grande de Europa. Y como podemos ver, apagado no está. Desde este punto puedes subir a la Torre del Filósofo en un camión o andando. Si tu intención es llegar a la cumbre, a los 3.357 metros hay que contratar un guía, ya que no se permite subir por libre. ¿Qué tal el volcán? Muy bien. Es el volcán activo con mayor altura de la placa eurasiática, así que como cada vez estaba el día más nublado, nos dimos la vuelta, porque igual nos caía una lluvia de agua, de cenizas o de lava, que nunca se sabe. Además, esa tarde quería dar la sorpresa a Mónica con el concierto de Il Volo en Taormina, y después de tener las entradas desde hace 2 meses reservadas, no era cosa de faltar porque estamos sepultados bajo un metro de lava incandescente. Taormina se encuentra a medio camino entre Catania y Messina. Cuenta con 10.000 habitantes y se halla en un balcón sobre el mar. A este lugar solían venir visitantes tan emblemáticos como Richard Wagner o Friedrich Nietzsche. El mayor exponente de su patrimonio es el teatro grecorromano. Isla Bella es una pequeña isla perteneciente al municipio de Taormina. Es muy pequeña la distancia que le separa de la isla del municipio. Cuando baja mucho la marea, queda unido, lo que lo convierte en península. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Lady Flores Trebland era una noble escocesa que tuvo que ir de su país por tener una aventura con el heredero al trono. Se vino a vivir a Taormina y aquí se casó con su alcalde. En estos jardines mandó construir unos
edificios muy particulares de carácter ornamental. Ahí mismo los podemos contemplar. Gesuiti, Euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di Bambar es el bar más famoso de Taormina, donde la especialidad es el granite, una mezcla entre un helado y un granizado. Se pueden mezclar todo tipo de sabores y es una maravilla para el paladar. le strade di Pechino erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese. Neanche la Nuestro recorrido por Taormina comienza aquí, en Portamessina. permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un over and over again. La Catedral de Taormina fue construida en el siglo XIII y está dedicada a San Nicolás. Por su fachada de piedra con almenas coronadas parece una fortaleza. Este edificio medieval mantiene la arquitectura románico-gótica siciliana y el interior tiene plano de cruz latina sostenida por columnas de mármol rosa de Taormina. En Taormina comenzamos nuestro recorrido en Puerta Messina y finaliza aquí en Puerta Catania, después de atravesar toda la calle Corso Umberto y deteniéndonos a ver su Duomo. Para cenar no puede ser otra cosa que algún tipo de plato de pasta y de postre un cannoli siciliano. El típico cannoli siciliano. El cannoli se elabora con una masa frita aromatizada con vino de Marsala y se rellena con queso ricota, frutas escarchadas o láminas de chocolate negro, también con pistachos. El teatro de Taormina es el segundo más grande de Sicilia después del de Siracusa y es especial porque desde las gradas se ve la bahía de Naxos y el Etna al fondo. Aunque el origen del teatro es helenístico, las modificaciones que vemos ahora es de la época imperial romana, que lo reconvirtió en anfiteatro para celebrar luchas de gladiadores. En la actualidad se ha restaurado con unas horribles sillas blancas que destrozan toda la estética del lugar para realizar conciertos de verano. Hoy tiene programado actuar Il Bolo, que la prensa internacional los compara con Il Divo.
Cuando empezaron a despedirse porque finalizaba el concierto, Mónica se quejó de que duraba muy poco, y eso que llevábamos 2 horas y 27 minutos sin levantarnos del asiento. No dejaron ellos ni un momento de cantar sus canciones. No está mal, teniendo en cuenta que a ella no le gustan las películas musicales, ni escuchar música en la radio, ni nada de eso. A la mañana siguiente continuamos circunvalando la isla y nos toca realizar el trayecto de Taormina a Mesina por una autopista que difícilmente se la puede llamar así por el estado ruinoso en que se encuentra, y un tráfico que hace que los conductores de Vietnam o de Egipto sean unos aficionados saltándose las reglas de conducir. ¿Qué tal se conduce aquí? Pichipacha. ¿Qué tal las carreteras de aquí? Fatales. ¿Qué tal las playas de aquí? Horribles. La construcción de esta catedral es alrededor del año 1150 y en el siglo XVI se cambian las líneas medievales por el estilo barroco. Después de un terremoto se reconstruyó en 1920, volviendo a las características normandas. En su interior el techo está pintado con colores árabe-bizantinos y en el ábside central aparece el mosaico del Cristo Pantocrátor. La nave central está dividida por 2 conjuntos de 13 columnas. El campanario de la Catedral de Mesina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande del mundo. Fue fabricado en Estrasburgo en 1733. A las 12 del mediodía, un complejo sistema de palancas y contrapesos permite el movimiento de estatuas autómatas en bronce que muestran tradiciones civiles y religiosas de la ciudad. Cuando el reloj señala las 12 del mediodía, estas son marcadas por 2 estatuas que representan a Diana y Carenza, heroínas que defendieron la ciudad durante la Guerra de las Vísperas Sicilianas el 8 de agosto de 1282, tocando las campanas al ver que por la noche los lugevinos intentaban un ataque a la ciudad. A continuación entra en funcionamiento el león, una estatua de bronce de 4 metros de alto que es el símbolo de la provincia de Mesina y la fuerza. Este ondea la bandera, mueve la cola y ruge 3 veces. Después el gallo, símbolo del despertar del hombre, inteligencia y laboriosidad. Levanta la cabeza, canta 3 veces y bate las alas. Luego entra en funcionamiento el carrusel de la Virgen de la Letra, patrona de la ciudad. En el año 42 San Pablo llegó a Mesina y el pueblo envió a sus embajadores a Jerusalén para presentar sus respetos a la Virgen María. Este les entregó una carta prometiéndoles la protección eterna de la ciudad, con el mensaje: «Otorgo mi bendición sobre ti y tu ciudad». Este mismo mensaje se encuentra escrito en la base que sostiene la estatua de la Virgen a la entrada del puerto.
La Galería Vittorio Emanuele III es una obra de estilo Liberty, similar a las presentes en Nápoles y Milán, y se construyó entre 1924 y 1929. Está dividido en 3 brazos, que fluyen en el centro en un hexágono coronado por una cúpula de vidrio. El edificio tiene elementos Art Nouveau y alberga tiendas, restaurantes y puntos de servicio. Nos encontramos en Sicilia, concretamente ahora mismo en el puerto de la ciudad de Messina. Y ahí mismo podemos ver esas montañas, que se trata de la Italia continental. Hasta ahí llegó el gladiador Espartaco para intentar cruzar el estrecho y asentarse aquí en Messina, pero fue engañado por los piratas y tuvo que retroceder a Roma. ¿Cómo se llama este estrecho, señorita? El estrecho de Messina. Aparcamos un segundo para verificar el siguiente punto de interés y una señora aparcó su cosa roja delante de nosotros. Seguramente venía de pasar la ITV. La iglesia data del siglo XII, cuando Sicilia estaba bajo el dominio normando, y está construida sobre un templo más antiguo, dedicado a Neptuno. Cuenta con influencias de la arquitectura árabe y bizantina, y también contiene elementos romanos. Antiguamente se la conocía como la iglesia de la Nunziata de Castellamare, por una fortaleza homónima que custodiaba la entrada del puerto y del astillero. Es de los pocos edificios que sobrevivió al terremoto de 1908, que destruyó la mayor parte de la ciudad. Estamos ante la iglesia de la Cadena, aquí en Cefalú. Y si nos fijamos bien, sobre su base vemos unos bloques cuadrados de piedra muy grandes que pertenecen a las antiguas murallas de la ciudad, que son del siglo V a.C. Nos encontramos ante una iglesia Nos encontramos ante una iglesia de estilo barroco del siglo XVIII. Esta es la Catedral de Cefalú, Patrimonio de la Humanidad. Y cuenta la leyenda que Rogelio II se vio sorprendido por una tormenta en alta mar y prometió que si llegaba a algún lugar sano y salvo, allí construiría una catedral. Y este fue el lugar. Esta catedral está dedicada a San Salvador. Tiene aspecto de fortaleza y cuenta, como se puede observar, con 2 torres, que no son gemelas. Una está dedicada al rey y otra al obispo. El deseo de Rogelio II era que este fuera su panteón real, pero no fue respetado y se encuentra enterrado en la Catedral de Palermo. Otro imperdible de Cefalú y de toda Sicilia es el Puerto Viejo y la roca que queda en segundo plano. En su cima se pueden visitar los restos del templo de Diana del siglo IX a.C. y lo que alguna vez debió ser un castillo normando. En la desembocadura del riachuelo Cefalino se encuentra el lavadero medieval de Cefalú, cuyas pilas
excavadas en la roca han sido utilizadas por las mujeres de Cefalú hasta hace muy poco tiempo. Consta de 3 niveles. En el más alto se recolectaba el agua limpia, en el siguiente se utilizaba para lavar y el tercero es el desagüe hacia el mar. Stiamo un poco all'ombra, che c'è troppo soli. Antes de llegar a Palermo, vamos a hacer una parada en el pueblo de Bagheria, y en el centro de esta ciudad de 53.000 habitantes se encuentra Villa Palagonia. El edificio se levantó en 1715 por el quinto príncipe de Palagonia, caballero de la Orden del Toisón de Oro. En 1737 se añadió el recinto de muros y en 1749 los trabajos de decoración del interior de la villa y de la particular ornamentación del exterior, con figuras de animales fantásticos, figuras antropomorfas, estatuas de caballeros, músicos y caricaturas. Nada más llegar nos encontramos con la escalera de mármol a doble rampa presidida por el escudo de la familia Gravina. El palacio consta de 2 plantas y destaca la sala de los espejos, donde el techo está cubierto de espejos cóncavos inconvexos y las paredes adornadas con mármoles, vidrios de colores y altorrelieves. Sopranunziata, gelo, fuochi di colori, dell'aria bruciata, e tutti appresso santo andavano. Sicilia, bella mia, Sicilia bella, chi strano e complicato sentimento, non ti l'hai a dire limo bene, cosa fossi in grado di capire, non sappio come mai ti voglio bene, mesmo che ismi khalifa atru su alluata l'arabiata لكل شيء وقت وذن لكل شيء وقت وذن لكل هم مثابر أمان لكل هم مثابر أمان. Estamos en Villa Palagonia, en Bagheira. ¡Me encanta! Take it easy
Touch me gently like a summer evening breeze. Take your time, make it slow. Andante, andante, and just let the feeling grow. Make your fingers soft and light. Let your body be the velvet of the night. Touch my soul, you know how. Andante, andante, go slowly with me now. I'm your music, I'm your song. Play me time and time again and make me strong. Make me sing, make me sound. Andante, andante, tread lightly. El siguiente punto de interés está a 20 kilómetros de Bajeira y es la capital de Sicilia, Palermo. Empezamos la visita por el Teatro Politeama. Se inauguró en 1847 sin cubierta, tal y como se había proyectado en un comienzo, pero se le puso una cubierta de metal en 1877. Desde 2001 es la sede de la Orquesta Sinfónica Siciliana. El Teatro Máximo Bellini es el más grande de Italia y el tercero de Europa. Aquí se rodó la escena final del Padrino 3. Este teatro neoclásico se inauguró en 1897 y presenta un pronao corintio hexástilo elevado sobre una monumental escalera. A los laterales podemos ver dos leones de bronce con alegorías de la tragedia y la lírica. El interior dispone de alrededor de 3.500 asientos. La Catedral de Palermo es Patrimonio de la Humanidad. Durante el dominio musulmán fue mezquita. Con la llegada de los normandos la volvieron a convertir en catedral. La cúpula es de los Borbones. La fachada sur, de estilo gótico, es de los aragoneses. Los normandos dejaron el aspecto de fortaleza. Los bizantinos en el interior dejaron los mosaicos con fondos de oro y los árabes nos dejaron la decoración geométrica y animal. Santa Rosalía es la patrona de la ciudad de Palermo y libró a Palermo de la peste. Esta es la Puerta Nueva, construida en 1583 para celebrar la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto. En ella se puede ver a los turcos otomanos mutilados y vencidos. El
El Palacio de los Normandos o Palacio Real fue la sede de los reyes de Sicilia y del Parlamento siciliano. Es la residencia real más antigua de Europa. En la planta baja de su interior se encuentra la Capilla Palatina, considerado el mejor ejemplo del estilo árabe-normando bizantino. Es Patrimonio de la Humanidad desde 2015. Media. ¿De qué hora abren? Close. 8 y... supongo que y media, no sé qué me dice. Estamos en Fuente Pretoria, o Fuente de la Vergüenza. Aquí se pueden ver divinidades desnudas. Y hay dos historias sobre su nombre. Una es que las monjas del monasterio de Clausura, al ver una fuente con figuras desnudas, decían ¡qué vergüenza, qué vergüenza! Y otra es que era una vergüenza que en el Senado palermitano se gastara tanto dinero en comprar esta fuente en Florencia. A la iglesia de Santa María del Almirante se la conoce como la Martorana y es un edificio bizantino y normando fundado en 1394. Destaca la fachada lateral añadida en 1750, de estilo tardobarroca. El campanario se compone de 4 cuerpos, los 2 inferiores son del siglo XII y los superiores son del siglo XIV. Es un edificio Patrimonio de la Humanidad desde 2015. La iglesia de San Cataldo es un templo católico ubicado junto a la iglesia de Santa María del Almirante, levantada en el siglo XII, y forma parte del conjunto de edificios palermitanos del estilo árabe normando Patrimonio de la Humanidad. El exterior es un paralelepípedo de sillares de toba y en la cubierta hay 3 cúpulas de revoque rojo que la caracterizan singularmente. La plaza de Cuatro Canti se la considera el centro de la ciudad y aquí confluyen 2 vías muy importantes, Vittorio Emanuele II y Vía Maqueda. Al estar dividida en 4 puntos, significan los 4 puntos cardinales. Y que cada esquina tenga 3 alturas, representa la Santísima Trinidad. En cada esquina, cada figura están hechas, realizadas en mármol de Carrara. Cada esquina de la plaza de Cuatro Canti tiene 3 niveles. El primer nivel, el de más arriba, es el de la iglesia. Está representado por figuras femeninas, una de ellas es Santa Cristina, y es el mayor poder. El siguiente nivel, el del medio, está representado por figuras masculinas y son los reyes españoles, Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Y el nivel más bajo, el que está a nivel del suelo, son también figuras femeninas que representan las 4 estaciones. Es el nivel del pueblo, que es el más bajo. ¿Solo pasta? Ok. Sí, y Vámonos. La Catedral de Monreale se encuentra a 8 kilómetros de Palermo y es Patrimonio de la Humanidad desde 2015, al igual que Cefalú y otras iglesias árabe-normandas de Sicilia. Fue el monarca Guillermo II quien impulsó la construcción de este templo. También dice la leyenda que la Virgen María se apareció en un sueño a Guillermo II para que construyera el templo en honor suya a cambio de que le fuera revelada la localización del tesoro paterno. La fachada cuenta con 2 torres, una de ellas inacabada. Su interior, de planta basilical, está decorado con mosaicos que recrean el Antiguo y Nuevo Testamento,
hasta un total de 6.430 metros cuadrados. Las naves están separadas por 9 columnas de granito decoradas con capiteles corintios. El interior se terminó de decorar en 1884 en estilo bizantino. Destaca el pantocrátor en el ábside central. La capilla del Crucifijo fue construida en 1686 por el poderoso arzobispo español Juan Roano, para hacer en ella su lugar de sepultura, y es uno de los mayores tesoros del barroco siciliano. El corazón de la capilla es la estatua del Cristo del siglo XV, insertada en una composición de mármoles de colores que representan el árbol de Jesé. El claustro de la Catedral de Monreale tiene un sincretismo de estilos previos que le da un ambiente a medio camino entre lo occidental y lo oriental. Ello es propiciado porque los arcos ligeramente apuntados son sustentados por columnas decoradas con un conjunto de incrustaciones geométricas con pequeñas teselas. La decoración de cada columna es diferente y cada uno de los capiteles está decorado de forma única. Este claustro es lo que queda del gran monasterio benedictino construido a finales del siglo XII. Las 228 columnas dobles tienen formas lisas, en espiral o en zigzag. Los capiteles están tomados de modelos antiguos y se mezclan criaturas fantásticas con elementos de la Biblia y de la vida cotidiana, como escenas de caza, trabajos agrícolas, etc. Cuenta la leyenda que iba paseando un moro y vio a una siciliana en su balcón arreglando las flores y se enamoró de ella. Entonces estuvieron juntos durante un tiempo y luego ella descubrió que él estaba casado y tenía hijos y que se iba a ir. Entonces, en un arrebato de furia, le cortó la cabeza y la puso de maceta en su balcón. Sembró albahaca y esa albahaca era la envidia de todos los vecinos. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo pidió tiestos con cabezas de moro. Y sembraba ahí sus plantas y las ponía en el balcón. Quedaban los balcones preciosos. Segesta era una de las poblaciones principales del pueblo élimo y se dice que había sido fundada por los fugitivos de Troya. Desde el año 580 a.C. hasta el 410 a.C. se la pasó guerreando con Selinute. Después fue una ciudad aliada de Cartago, hasta que en el 264 a.C. cambió de bando y se inclinó por la República Romana. Con la llegada de los vándalos fue destruida y posteriormente reconstruida, pero en el siglo IX los sarracenos la volvieron a destruir. Hoy se conserva el templo y separado unos 3 kilómetros en lo alto del monte Bárbaro podemos ver el teatro. Data del siglo II a.C., edificado en piedra caliza y mármol, comenzado por los griegos y terminado por los romanos. Tiene capacidad para 4.000 personas y en verano se utiliza para el Festival de Representaciones Clásicas. Este conjunto monumental se completa con el templo, en estilo dórico períptero, o sea, rodeado de columnas, data del siglo V a.C. Está inacabado y gracias a ello nunca ha sido profanado.
No se le puso tejado y sus columnas permanecen en bruto, esperando ser estriadas. También el estar alejado de las poblaciones evitó la tentación de utilizar sus piedras como material de construcción local. Una característica del templo es que, aun siendo griego, se encuentra en una parte de la isla que no fue habitada por la población griega. Según la mitología clásica, Segesta era hija de Fenódamas, el cual se vio obligado por Laomedón a poner su hija a merced de un monstruo que pretendía devorarla. Por ello Segesta y sus hermanas partieron a Sicilia y allí fundaron esta ciudad. Después de esta sobredosis de historia y geografía, nos tomamos un día de descanso en el Hotel Baglio Oneto, a las afueras de la ciudad de Marsala. Lo interesante de este hotel es que a 5 minutos tenemos las salinas de la laguna de Marsala, donde unos restaurados molinos de viento que se usaban para bombear agua y moler la sal ayudan a hacer unas bonitas fotos al atardecer. Mientras llega este momento, se puede esperar en algún restaurante de la zona deleitándonos con una pizza. Señorita, ¿qué está comiendo? Un panini. Original panini. Tanto calore e la mia gente cagata pendenti e la fatica li fa contenti. Sicilia antica dell'uomo cuore, quanti ricchezze catenato. Fra mare e sole nasci io, figlia di terra non ci si chiù. Mille saluti mi tornano in mente, ogni la sai, ricordi più belli. Sicilia antica dell'uomo cuore, quanti ricchezze catenato. Hay que desayunar fuerte para seguir circunvalando la isla. La siguiente parada está hacia el sur, la playa de Heraclea Minoa. En este lugar se conservan restos arqueológicos, en concreto un teatro del siglo III a.C. Pero nosotros vamos a visitar la playa que tiene como fondo unos acantilados de tierra caliza casi blanca. No nos quedamos a bañarnos por la imposibilidad de encontrar dónde aparcar el coche legalmente. Continuamos camino a Agrigento y nos detenemos a ver los impresionantes viñedos que hay junto a la carretera. Antes de llegar paramos en la playa Scala dei Turci, o Escalera de los Turcos. Se llama así porque este lugar era uno de los puntos habituales para el desembarque de los piratas sarracenos. El acantilado tiene como atractivo una piedra calcárea sedimentaria de blanco puro, cuyo nombre es marga, que el viento y la lluvia ha dibujado en ella amplios escalones.
Estamos en la Scala di Turci, o escalera de los turcos. Saluda. Después del baño es el momento de visitar uno de los platos fuertes del viaje a Sicilia. Es el Valle de los Templos de Agrigento, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1997 y comprende una zona sagrada donde se construyeron entre el siglo VI y V a.C. 7 templos griegos monumentales, hexástilos en estilo dórico. Empezamos la visita por el Templo de la Concordia, que es uno de los mejor conservados de la antigüedad griega. Se construyó entre los años 440 y 430 a.C. Las partes inferiores del templo se adornaban con estuco blanco, mientras que los frisos, las metopas y las partes altas se pintaban de colores vivos. La techumbre estaba cubierta con tejas de mármol. En el año 597 se transformó en iglesia cristiana y se hizo del templo una basílica dedicada a los apóstoles Pedro y Pablo. En el año 1748 se volvió el templo a su estado original. El templo de Heracles estaba dedicado al héroe deificado Heracles o Hércules. La identificación la proporciona Cicerón, cuéstor de Sicilia en el año 75 a.C. Se realizó hacia el año 500 a.C. en estilo dórico períptero. Fue destruido por un terremoto. Hoy solo quedan 8 columnas visibles. Continuamos con el templo de Dioscuros, nombre dado arbitrariamente al templo que en la antigüedad se honraba a Cástor y Pólux. Data de mediados del siglo V a.C. y pertenece al estilo dórico períptero. En primer plano vemos el santuario de las diosas de la tierra y de la fertilidad. El altar circular servía para depositar las ofrendas líquidas, que solía ser la sangre de los animales sacrificados. Del templo de Zeus olímpico solo se conservan ruinas. Se cree que fue el templo dórico más grande jamás construido. Fue levantado por el tirano Terón en el 480 a.C. Se caracteriza este templo por la presencia de los telamones, estructuras colosales con aspecto humano. Se encontraban en unos nichos entre las columnas exteriores y tenían 8 metros de alto, soportaban el peso de la cubierta y tenían rasgos cartagineses, que simbolizaban a los bárbaros vencidos, reducidos a la esclavitud por los griegos. Por último, visitamos el templo de Hera, conocido como templo de Juno Lacinia. Es dórico períptero y conserva gran parte de las columnas originales. Fue alzado entre los años 460 a 450 a.C. Está construido sobre un basamento de 4 gradas para compensar las desigualdades del terreno. El templo fue incendiado por los cartagineses en el año 406 a.C. y los romanos lo repararon en el siglo I a.C. ¿Qué tal? Bien, aquí relajándome después del paseo por los templos de Agrigento. Nos alejamos de la costa para visitar el siguiente enclave, la villa romana de Casale. Esta villa tardorromana tiene sus restos en la localidad de Piazza Armerina. Desde 1997 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Destacan sus mosaicos perfectamente conservados a través del tiempo, gracias a una capa de barro producto de una inundación antigua. Este lugar fue descubierto por un arqueólogo italiano en 1950. Los estudios datan la edificación entre los años 285 y 305. Se piensa que el propietario de la villa podía ser Magencio, hijo de Maximiliano. Al llegar al recinto vemos un atrio que en realidad
es un patio rodeado de columnas con capiteles jónicos. Desde el atrio se accede al peristilo, decorado con cabezas de diferentes animales: felinos, antílopes, cabras, caballos, ciervos y elefantes. Hay un corredor de 66 metros de largo y 5 metros de anchura acabado en sendos ábsides y representa una gran partida de caza de bestias salvajes destinados a los juegos del anfiteatro. Una de las salas que más llama la atención es la del mosaico de las chicas en bikini. Se trata de atletas entrenando posiblemente para unas pruebas olímpicas. Otra escena curiosa de estos mosaicos es el fragor amatorio entre Eros y Psique, posiblemente antes de subir al Olimpo para rogar a Zeus que le permitiera casarse con ella aunque fuera mortal. Otra escena nos cuenta el héroe griego Ulises atrapado con sus hombres en la cueva del cíclope Polifemo, un hijo de Posidón, dios del mar. Dejamos Piazza Armerina y nos dirigimos hacia el sur, a Caltagirone, para ver la escalinata de Santa María del Monte. No hay que bajar, Que se creó para comunicar el casco antiguo, ubicado en la cima de una montaña, con la ampliación del eje urbano que se realizaba en un plano inferior. Se comenzó en 1606 y la obra se demoró 10 años. Este desnivel de 45 metros se salva con 142 escalones adornados con cerámicas. Sto già comendo, per favore, guarda c'è tutto adesso. Spagnolo! Girati! Un cigaro! Un cigaro! Dimmi. A ver cómo lo lleva él. È sul non capisco io. Vuoi questa? Congelato? ¿Congelato? Sì, certo.
Buono. ¿Y granini? No. Granita al limone. ¿Granita limone? Sì. Con questa qua? Sì. ¿Con brioche? Sì. Dimmi cosa vuoi, gelato o granita? Non capisco io. ¿Quieres que Granite, elegir Mónica. si en la brioche quieres gelado o granita? Vale. Ah. ¿Qué quieres? ¿Granite o helado? Yo solo quiero granite. Granite. Granita? Granite de limone. Sin papa. Metti gelato. Esattamente. così. Guarda. Guarda. Allora lui vuole la granita sale, senza sale qua, sale. quieres la granita sin brioche. Sin brioche. Allora lui vuole però solo la Questa è granita. marena. Sì. Marena, tiramisù, nuss, nocciola, fior di panna, cioccolato, stracciatella, limone. Por nada. El limón. Limone. Limón. ¿Pero qué has pedido? Vuoi un po' di fragola pure? Bea, fragola. No Ok. sabes, Fresa. È più buono. Es bueno. Es mejor con fresa. no sabe lo que ha pedido. La de igual, le gusta todo. ¿Ah, sí? Esto es especial siciliano, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Aspetta, qua vediamo la foto. Toma. Gracias. Cuidado que Es mucho. los sicilianos son Ah. calientes, ¿ah? Es peligroso. Es peligroso, sí. Ah, sì. 3 euro, 3. Stai attenta, Vai per abajo. Stai attenta. Signori, vuoi? Sí, yo voglio una granita. Ah, meno male, c'è qualcuno che parla Sì, italiano. sì. Especial siciliano. Brioche, granite de limón y helado de fresa. Perfecto, ¿eh? A ver, te voy a apagar el chorro. Granita è più, cioè, Grazie, grazie. preferisco la granita senza la brioche, però alla prossima Comer un granité con brioche con helado. ¿Dónde? En Caltagirone. ¿Dónde has comprado? Ahí. En el puestecillo ambulante del pueblo. ¡Gracias! Después del helado, nos acercamos a visitar la iglesia de San Francisco de Asís, edificada en 1236 y reconstruida en estilo barroco en 1693. La fachada presenta dos órdenes, sobre las que campean esculturas de simbología mariana. En el centro está la estatua de la Inmaculada. Posteriormente se construyeron el campanario y la cúpula, que quedó inacabada. El puente de San Francisco une dos de las tres colinas del centro histórico. Su construcción se llevó a cabo en 1627. Está decorado con hermosas cerámicas en relieve. Al volver al coche, el cura de la iglesia de San Giuseppe nos invitó a entrar y puso en funcionamiento un trenecito eléctrico en una maqueta que es una reproducción de Caltagirone. La iglesia de San Giuseppe es levantada en 1751, en el lugar de otra anterior destruida por el terremoto del 11 de enero de 1693. Es de estilo barroco tardío y protegida por la UNESCO. Llama la atención en el altar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Salimos de Caltagirone hacia el sureste hasta llegar a Ragusa. Esta ciudad de 70.000 habitantes está construida sobre una colina de caliza entre dos hondos valles. Es Patrimonio de la Humanidad desde 2002 por formar parte de las ciudades del barroco tardío, Val di Noto. Se divide en la Ragusa superior y la inferior o Ragusa Ibla.
Caminar por sus calles es un galimatías, además de que todas son tremendamente empinadas. La calle Villa Solarino es la mejor de la ciudad para tener una buena perspectiva del Duomo. Nosotros nos encontramos con una boda en este punto. Después de perdernos por sus calles, llegamos al atardecer al mirador que hay desde la iglesia de Santa Lucía sobre Ragusa Ibla. Por las calles de Ragusa. Estamos en Ragusa, viendo el atardecer. Pequeñitas cervezas sicilianas. No veo, es que como no llego, está el puntito ese que no se pone en medio la burbuja. Pues claro, este suelo, querrán que haga algo con este suelo. Mira los coches que se aparten un poco, Técnica. Ay, ¿dónde están las putis? Ay, ahora hay que poner esto. Ahora no me llega. Pues está más descompensado que descompensado esto. ¿A quién preguntaste para llegar aquí? A un ciego. ¿Y qué te dijo el ciego? Por ahí a la derecha, en el porticholo. El Duomo de San Giorgio en Ragusa Ibla es patrimonio de la humanidad por su barroco siciliano tardío. Se encargó en 1738 y el arquitecto la orientó a la izquierda de la plaza para que la cúpula se pudiera ver detrás de la fachada del campanario. La iglesia se finalizó en 1775 y la cúpula en 1820. ¿Qué tiene Ragusa, señorita? ¡Muchas cuestas! Bajamos, subimos, cuestas, callejones, bajar, subir, cuestas, callejones.
por arriba. Es por arriba, hay que subir. Yo no subo más. Hay que subir. Yo no subo más. Que no nos hemos confundido. Papá. Vea usted, en banco me siento. Ya teníamos una sobredosis de iglesias barrocas sicilianas y sobre todo sus cuestas. Así que pasamos de entrar en la maravillosa ciudad de Modica y continuamos al sur, a relajarnos en el mar, hasta la pequeña ciudad de Marzamemi. Nos encontramos en el pueblecito pesquero de Marzamemi. Marzamemi es un pequeño pueblo pesquero al sur de Siracusa. En verano se llena de turistas atraídos por sus restaurantes que van a degustar pescado fresco. El corazón es la Piazza Regina Margherita, donde la tonara o pesca tradicional de atún era la segunda más importante de Sicilia. Aunque los árabes ya iniciaron la actividad pesquera en el siglo XVI, en 1752 se construye el Palacio del Príncipe di Villadorata y sus dos iglesias. Salimos de Marzamemi en dirección norte hacia Siracusa y paramos a hacer noche en la ciudad de Noto. La antigua ciudad de Noto, Noto Antica, tiene una larga historia, como toda Sicilia. Cicerón y Plinio la mencionan, pasó por ella los romanos y en el 866 los árabes. Pero esta ciudad quedó totalmente destruida por un terremoto el 11 de enero de 1693. Lejos de desanimarse, sus habitantes la reconstruyeron a 8 kilómetros, todo ella en barroco siciliano. La ciudad es patrimonio de la UNESCO por su barroco tardío, siendo la más importante de Sicilia en este aspecto. La calle principal de Noto es Vittorio Emanuele III, al que se llega nada más cruzar la Puerta Real. Siguiendo esta avenida llegamos a la iglesia de San Francisco de Asís y junto a ella la iglesia del Santísimo Salvatore. A 100 metros vemos la plaza del Duomo, donde encontramos la Catedral de San Nicolo y frente a ella está el ayuntamiento, que ocupa el Palacio Ducecio del siglo XVIII. Las ménsulas que decoran los balcones de la ciudad destacan sobremanera en este estilo barroco, donde figuras grotescas nos miran desde su altura con forma de caballos, leones, quimeras, hipógrifos, demonios o angelotes. Figuras de la mitología donde los nobles se asomaban para contemplar la Infiorata, fiesta popular que cubre las calles de Noto con alfombras de flores cada tercer domingo de mayo. Nosotros, como llegamos tarde, en junio, solo vimos el dibujo que queda debajo. Vamos a explicar por segunda vez por qué hay tantos imanes con cabezas de moros en Sicilia. Y es que Mónica vive la historia. Y cuenta la leyenda que una joven siciliana cuidaba de las plantas en su balcón y por la calle pasaba un joven moro. Entonces se enamoraron y vivieron su historia de amor. Pero llegó un momento en el que la joven siciliana se enteró de que el moro tenía mujer e hijos y que se iba a ir. Ella, en un arrebato de ira, le cortó la cabeza y la puso en su jardín, en su balcón, y plantó albahaca. Y esa planta era la envidia de todos sus vecinos. Con lo cual ya el resto del vecindario mandó a hacer tiestos de cabeza de moro y allí plantaban sus flores.
Y este es el hall del hotel. En Noto nos vamos a quedar a dormir en este antiguo palacio. La dueña nos ha dejado las llaves y aquí estamos solitos. Adelante. Y el baño. Está bueno. Desayunamos temprano en Noto y salimos hacia el norte, a Siracusa. El primer lugar que vamos a visitar es el Santuario de la Virgen de las Lágrimas, y su nombre se debe al milagro que se produjo cuando una efigie de yeso de una virgen lagrimó en la cabecera de la cama de una humilde casa. Con sus 80 metros de altura es el edificio más alto de Sicilia y más desproporcionado con el entorno de la ciudad. Estamos en la Madonna de las Lágrimas, en Siracusa, y alguien ha hecho su último viaje en un Jaguar. Siracusa fue la segunda colonia griega establecida en la isla después de Naxos. La ciudad fue consagrada a Artemisa y es el lugar donde nació y murió Arquímedes, el ingeniero y matemático. En el periodo de máximo esplendor fue dominada por una serie de tiranos hasta que en el 212 a.C. la conquistaron los romanos, tras un célebre asedio, después de lo cual se convirtió en la sede del poder romano en Sicilia. A la caída del Imperio Romano pasó a manos de los ostrogodos, luego los bizantinos y en el siglo IX de los árabes. En el siglo XIII los siracusanos recibieron privilegios de los príncipes aragoneses, en recompensa de su apoyo contra los angevinos. El Parque Arqueológico de Siracusa tiene como importantes yacimientos el teatro griego, el anfiteatro romano, el altar de Lerone o las necrópolis Grotticelli. Pero nosotros no vamos a entrar porque después de 9 días ya estábamos hartos de tanto teatro y anfiteatro, así que solo vamos a ir a dar un paseo por la ciudad. El paseo lo damos por Ortigia, que es la isla donde nació Siracusa. Solo hay que cruzar cualquiera de sus dos puentes y tenemos ese vibrante mercado y a unos pasos el templo de Apolo, del siglo VI a.C., lo que lo convierte en el templo dórico más antiguo de Sicilia. Señorita, ¿qué templo es este? El templo de Apolo, en Siracusa.
Ahora nos dirigimos hasta el corazón de la ciudad, la Piazza del Duomo, que es donde podemos ver la Catedral de Siracusa, el Palacio Arzobispal, la Iglesia de Santa Lucía o el Palacio Beneventano del Bosco. Es imprescindible entrar en la catedral, donde veremos que eso de reciclar ya está inventado hace mucho tiempo, y es que su interior realmente es el templo de la diosa Atenea. Este fue construido en el siglo V a.C. y se conserva la disposición de sus columnas jónicas, 6 frontales y 14 laterales. Primero los musulmanes lo reconvirtieron en mezquita y posteriormente los normandos en iglesia cristiana. La fachada es de estilo rococó con una mezcla de capiteles corintios y jónicos. El castillo de Maniace es la punta de lanza que se abre al mar en el extremo de la península de Ortigia y pertenece al patrimonio militar. El actual castillo data de 1239. Esta es la fuente de Aretusa. Aretusa era una ninfa a la que la diosa Artemisa convirtió en fuente para que escapase del acoso amoroso de Alfeo. Sin embargo, Aretusa, refugiada con su nueva forma de fuente en Ortigia, no se imaginaba que Alfeo, locamente enamorado, tras transformarse en río, iba a discurrir hasta acabar fundiéndose en las aguas de Aretusa, para dar caza a su amada. Di non avere più risorse senza di te. E allora Artemisa convierte a Aretusa en fuente, mientras Alfeo contempla la escena. Salido a saludar. Es el último día en Sicilia, así que es cosa de buscar un buen hotel en Ortigia para pasar la noche. La isla de Ortigia. ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Adelante. Aquí
tengo una habitación con tele pequeñita y cortinas o algo eléctrico aquí. Así, cortinas. Para. A ver. Aquí. Ahí, detrás. ¿Esto qué es? El baño. ¿Y esto? El frigorífico. A ver. Después el baño. Con bañera y un montón de cosas de colorines. Pero no acaba aquí la cosa. Aquí hay más habitación. Y otro baño. Apaga la cámara. Y viendo a este hombre hacer turrón, termina nuestro viaje por Sicilia de 9 días. Hemos circunvalado toda la isla y descubierto una parte de Europa que no conocíamos. Lo único que no ha quedado claro es lo del tiesto con la cabeza del moro. Si hace falta, lo podíamos volver a explicar.